En esta presentación, se invita al espectador a visitar los lugares en que, según la tradición, Jesucristo desarrolló su ministerio. Todos esos lugares se presentan como son en la actualidad. Donde caminó Jesús. Para millones por todo el mundo, esta tierra es el hogar. Aun cuando la mayoría jamás haya viajado a esta parte del mundo, todos sienten nostalgia por esta tierra. Su geografía enlaza casi cada página de la Santa Biblia. Es la tierra por donde caminó Jesús cuando hombre. En el principio existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto existe. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa profecía empezó a cumplirse aquí, donde se levanta esta iglesia en Jerusalén, en el lugar de nacimiento de una niña llamada María.
Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. El desarrollo de la profecía continúa aquí, en Nazaret, donde ahora se encuentra la iglesia de la Anunciación. Fue aquí que vino el ángel Gabriel enviado por Dios, aquí que saludó a esta Virgen del Señor. Alégrate, llena de gracia, el Señor esté contigo. Ella estaba asustada. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Cuando estuvo cercana a dar a luz, su esposo José se vio obligado a dejar su hogar en Nazaret para viajar a su ciudad natal para ser censado. Imaginen su dilema. María tan cercana a dar a luz, pero el decreto del César no dejaba alternativa. Así que viajaron por estos caminos a Belén, conocida como la ciudad de David. En estos campos había pastores cuidando sus rebaños. Era de noche, tal vez temblaban por el frío o dormitaban. De pronto estuvieron aterrados. La gloria de Dios brillaba sobre ellos. No teman, pues les anuncio una gran alegría que será para todo el pueblo. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es el Cristo Señor. Sucedió aquí, donde la iglesia de la Natividad en Belén se construyó sobre lo que una vez fue un establo. Aquí, después de haber sido rehusados por los posaderos de la ciudad, los cansados viajeros encontraron refugio entre el ganado y el forraje. María dio a luz iluminada por una estrella inusitadamente brillante. Esta estrella marca el sitio. Esta iglesia se levanta en el lugar donde una vez María, José y Jesús vivieron como familia. Jesús crecía aquí, igual que otros bebés sanos. El ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Con un niño tan pequeño, fueron entonces una familia de refugiados. Muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Toma contigo al niño y a su madre y ve a la tierra de Israel. Y él fue y se asentó en una ciudad llamada Nazaret, para que el oráculo de los profetas se cumpliera. Será llamado Nazareno. Esta iglesia se edificó donde una vez estuvo el taller y el hogar de la familia de José. Jesús creció aquí. Tal vez bajo esta iglesia aún existan vestigios de las herramientas de carpintería con las que el niño Jesús jugó y aprendió. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Ya un joven viajó al sur de Judea, seguramente a pie, hasta un hombre llamado Juan, que vestía ropas de piel y que comía lo que podía encontrar en las cercanías del río Jordán. Juan predicaba obstinadamente el arrepentimiento a todos los que escuchaban. Jesús llegó a él, y aquí, en este lugar, pidió ser bautizado. Y en esto se abrieron los cielos y el Espíritu de Dios descendió sobre él en forma de paloma. Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Después Jesús fue al desierto. Jesús estaba ayunando
Cuando sintió hambre, llegó el enemigo para tentarlo. Convierte estas piedras en pan. ¿Por qué no hacerlo? Pero el hambre de Jesús era por más que alimento. El enemigo lo tienta con poder mundano y limitado. Póstrate y adórame. Pero el poder de Jesús no era de este mundo. Después de casi 6 semanas, Jesús regresó del desierto y tomó el camino de Jericó rumbo a Galilea. Aquí iniciaría su ministerio. Síganme. Síganme. Sin reparar en las consecuencias, hombres y mujeres laboriosos empezaron a seguirlo. Una vez, Jesús y sus seguidores fueron invitados a una boda en Caná. Los franciscanos construyeron esta iglesia donde se dice que se llevó a cabo la boda. La madre de Jesús se encontraba entre los invitados, por lo que se piensa que se trataba de la boda de algún pariente o amistad cercana a la familia. Durante el festejo se terminó el vino, lo que era vergonzoso para el anfitrión. Jesús era sensible a todo esto, ya que veía por dentro a las personas. Aquí realizó un milagro. El primero. Se dice que de este pozo se sacó el agua. Jesús la convirtió en vino. Poco después, llegó a esta ciudad, Cafarnaúm, junto con su madre, sus hermanos y sus seguidores. El tiempo ha llegado. El reino de Dios está aquí. Arrepiéntanse. Cafarnaúm fue un lugar especial para Jesús, aunque la maldijo por no arrepentirse como debió. Fue aquí en el mar de Galilea que observó a 2 pescadores lanzando sus redes, Simón y su hermano Andrés. Síganme y los haré pescadores de hombres. Asombrosamente los hermanos soltaron las redes y lo siguieron, sin preguntas, sin condiciones. Aún más, Simón dejó que le cambiara el nombre a Pedro, que significa piedra. ¿Qué es lo que había en la voz de Jesús y en sus ojos que hombres comunes y sencillos no ofrecían resistencia a su llamado? Síganme. Cuando enseñaba acerca de Cafarnaúm, Jesús se hospedaba con frecuencia en la casa de Pedro. Estas ruinas son lo que aún queda de esa casa. Aquí tomó sus alimentos, se aseó, descansó y oró. Se dice que una vez la suegra de Pedro estuvo muy enferma. Jesús la sanó. Después viajó con sus discípulos al norte de Jordán, donde se une con el mar de Galilea. El tiempo ha llegado. El reino de Dios está aquí. Muchas más personas le escuchaban ahora y un gran número de ellas fue bautizado. Ahora la gente clamaba por escucharlo. La iglesia de las bienaventuranzas se erigió en el monte donde Jesús enseñó: Benditos los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. palabras que confiesan la necesidad del hombre por Dios. Bienaventurados los que sufren, porque serán consolados. Sufrir en forma personal por los pecados particulares. Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. La humildad que coloca otros intereses por sobre los personales. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Hambre y sed de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. Responder con amor a la miseria e indefensión de otros. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una respuesta suave para cambiar la ira del hombre. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús era un hombre común sin estudios ni patrocinio, y aún así hablaba con autoridad sin par. La Iglesia de los Señores, en este mismo sermón de la montaña, enseñó a orar. Podemos dirigirnos al Creador de este vasto universo, fuente de vida de todo, desde el átomo hasta la galaxia más lejana, como Abba,
un término tan cálido y familiar como nuestra palabra papá. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es la oración perfecta, ofrece alabanza. Danos hoy nuestro pan de cada día. La satisfacción de nuestras necesidades humanas. Y perdona nuestras ofensas como perdonamos a aquellos que nos ofenden. Y solicitando perdón, una oración conmemorada en esta iglesia del Padre Nuestro en Tierra Santa. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Pues tuyos son el reino y el poder y la gloria por siempre. Estas son las ruinas de una sinagoga donde Jesús escogió a 12 de sus discípulos y los ordenó apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés. Los dos hermanos, Santiago y Juan, a los que él llamó hijos del trueno. Ellos habían dejado sus actividades de pesca para seguirlo. Felipe y su amigo Bartolomé. Mateo, quien renunció a su puesto como recolector de impuestos para seguirlo. Tomás, quien era un gemelo. Otro Santiago, hijo de Alfeo. Judas Tadeo, Simón el revolucionario, y Judas Iscariote, quien llevaba el registro del dinero que recibían como donativo. Hubieron también aquellos que consideraban a Jesús solo como un infractor de la ley. Estas son las ruinas de un redil en Jerusalén llamado Betesda. Jesús encontró aquí a un hombre que había estado paralítico durante décadas. Levántate, toma tu camilla y vete. El hombre levantó entonces su camilla y caminó por primera vez en 38 años. Esto ocurrió durante el Sabbat. Era contrario a la ley el efectuar cualquier trabajo durante el Sabbat, y el cargar una camilla era un trabajo. Jesús fue acusado de inducir a quebrantar la ley. Incluso hubieron algunos que quisieron lapidarlo. Mi padre aún está trabajando y yo estoy trabajando. Ahora los ofendidos clamaban que Jesús no solo había infringido la ley del Sabbat, sino que ahora declaraba que Dios era su Padre, igualándose por eso a Dios. Para muchas otras personas, Jesús solo era una maravillosa celebridad. Esta iglesia se levanta cerca de un lugar a donde Jesús y sus discípulos llegaron en una barca para descansar, pero no por mucho tiempo. Unas 5,000 personas lo buscaban y se congregaron aquí, así que Él les predicó. Al atardecer, la multitud estaba hambrienta. Nadie había llevado provisiones, excepto un poco de pan y unos pescados. Milagrosamente Jesús hizo que esa magra cantidad, 2 pescados y 5 hogazas de pan, pudieran alimentar a 5,000 personas hambrientas. Después envió a sus discípulos de regreso a la barca, mientras él se retiraba a la montaña para meditar. Al caer la noche, los discípulos se encontraban muy alejados de la orilla. El viento azotaba las olas y los discípulos se esforzaban remando en contra del viento hacia Cafarnaúm. Luego, justo antes del alba, vieron una figura que se movía sobre las aguas. Un fantasma, pensaron. Caminando sobre el mar. Estaban aterrorizados. No teman, soy yo. Cuando Jesús subió a la barca, el mar recuperó la calma. Al llegar al muelle, la gente lo reconoció y lo aclamó. Jesús quería fe, arrepentimiento. La gente quería milagros. Este es el monte Tabor, donde se cree que Jesús escogió a Pedro, a Santiago y a Juan y los guió a una ladera para orar. Poco tiempo después, Pedro y los 2 hermanos se quedaron dormidos. Cuando despertaron, la apariencia de Jesús había cambiado. Su rostro brillaba como el sol y sus ropajes eran blancos como la luz. Estaba hablando con 2 hombres, a quienes los discípulos reconocieron como a Moisés y al profeta Elías. Cuando los hombres iban a partir, Pedro pidió que se levantaran tabernáculos para ellos. Mientras hablaba, una nube los cubrió. Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Luego Jesús quedó solo, y todo volvió a la normalidad.
Jesús amaba a su amigo Lázaro y a sus hermanas Marta y María, la misma María quien usando su cabellera había ungido la cabeza y lavado los pies de Jesús. Esta iglesia se erigió sobre la casa que una vez habitara. Lázaro había estado enfermo y murió. Para cuando Jesús llegó hasta él en Betania, Lázaro había estado en la tumba durante 4 días. Jesús vio llorar a María, hermana de Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La gente que se encontraba ahí reunida lloraba. Jesús también lloró. Han visto cuánto lo amaba. Tu hermano se levantará otra vez. Retiren la piedra. Esta es la tumba donde Lázaro fue sepultado. Sé que Él se levantará en la resurrección, en el último día. Yo soy la resurrección y la vida. Aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y aquel que viva y crea en mí, jamás morirá. ¿Crees en lo que te digo? Sí, Señor. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Lázaro, levántate. El muerto se levantó. Estaba amortajado con lienzos. Aún su rostro estaba cubierto, pero estaba con vida. Jesús viajó después a Jericó, la ciudad más antigua del mundo. Miles de años antes, fue la primera ciudad cananita que fue capturada y destruida por los israelitas en su avance hacia la tierra prometida. Era en Jericó que el rey Herodes mantenía un castillo fortaleza, en Masada. Fue en esta misma Masada, 50 años después de la crucifixión de Cristo, que los últimos defensores de una nación destruida soportarían el asedio de las legiones romanas hasta el último hombre. La multitud seguía a Jesús por la ciudad. Un ciego, de nombre Bartimeo, que pedía limosna a la orilla del camino, escuchó la conmoción. ¿Qué está ocurriendo? Jesús el Nazareno está pasando. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y preguntó a Bartimeo qué quería. Señor, quiero ver. De inmediato, el ciego recuperó la vista. Jesús le dijo: Tu fe te ha salvado. En las afueras de Jerusalén, Jesús montó un asno y con sus discípulos entró a la ciudad, aun cuando no fue por primera vez. Observando desde el Monte de los Olivos, se puede ver la ruta que probablemente tomó Jesús para entrar a la ciudad. Sus seguidores extendían sus mantos sobre el camino para que pasara sobre ellos. Otros cortaron ramas de palma que agitaban al correr a su encuentro. Bendito es el Rey que viene en nombre del Señor. Rey era una recepción peligrosa. Las autoridades religiosas de la ciudad no podían permitirlo. La verdad es que se sentían celosos y amenazados, pero no podían poner sus manos sobre él debido a su gran popularidad entre la gente común. No aún. Sobre el Monte de los Olivos se construyó una iglesia llamada Dominus Flevit. No conmemora un evento especial de la vida de Jesús, sino lo que Jesús sintió durante esa Pascua mientras observaba desde el monte a Jerusalén. Jesús lloró. Estaba en el monte y el mundo fue hecho por él. Sin embargo, el mundo no lo conocía. Sabía la agonía que le esperaba. Era parte integral de la profecía. Fue despreciado y rechazado por los hombres. Era un hombre triste y afligido. Jesús no lloró por el futuro que le esperaba. Lloró por esta ciudad que amaba y por toda la gente que amó y que sabía se volvería en su contra. El primer lunes de Pascua, viniendo del Monte de los Olivos, Jesús entró al templo, quizá a través de la puerta oriental. Cuando vio el bullicio de compra y venta de palomas para el sacrificio en el patio del templo, se llenó de furia. Está escrito, mi casa será llamada de oración para todas las naciones. Expulsó a los cambiadores de moneda, derribando sus mesas de cambio. Ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Expulsó del patio a cientos de comerciantes, un hombre solo. Los espectadores estaban asombrados. Las autoridades lo hubieran matado, pero siempre había una gran multitud a su alrededor, pendiente de cada una de sus palabras. Si tan solo pudieran acercarse a Jesús cuando estuviera solo, podrían arrestarlo. Esa semana encontraron la forma. Ofrecieron 30 monedas de plata.
el precio fijado a un esclavo por esos días, a uno de los apóstoles quien se había acercado a ellos. Muchas personas creen que este es el sitio del cenáculo donde Jesús y sus 12 discípulos efectuaron la cena de Pascua. Tomó el pan y lo partió. Coman, este es mi cuerpo. Después llenó una copa. Beban de aquí todos ustedes, porque esta es mi sangre. Luego impactó a sus discípulos al predecir que uno de ellos lo traicionaría y que otro, Pedro, lo negaría. ¡No! Protestaba Pedro. Esta es la basílica de la agonía en Getsemaní. Esa noche Jesús oraba en esta roca. Había pedido a sus discípulos que velaran con él, y ellos se durmieron. Luego se internó en este jardín y se postró en tierra. Abba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú. De entre la oscuridad, probablemente llevando una antorcha, apareció Judas Iscariote. Maestro, Y luego lo besó, una señal. Un grupo de guardias del templo, armados con espadas y garrotes, lo prendieron. cuando estuve con ustedes día tras día enseñando en el templo, nunca pusieron una mano sobre mí, pero esta es su hora y la hora de la oscuridad. Se lo llevaron prisionero. La iglesia de San Pedro en Jerusalén es el recordatorio de que pocas horas antes de su arresto en Getsemaní, Jesús había anunciado: Ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pedro insistía en que él no se escandalizaría aun cuando los otros lo hicieran. Él no lo negaría, iría a prisión, enfrentaría la muerte por Jesús. Yo te aseguro, esta misma noche, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Después de su arresto, Jesús fue enviado a la casa del sumo sacerdote para ser interrogado. Pedro lo seguía a una distancia prudente. De pronto, se encontró entre un grupo de sirvientes iguales alrededor de una fogata en el patio. Hacía frío esa noche. Una doncella lo observaba con atención a través del resplandor de la fogata. También tú estabas con Jesús el Nazareno. No sé ni entiendo lo que dices. Intranquilo, se retiró hacia la entrada, pero los ojos de la mujer lo seguían. Ese hombre es uno de ellos. No es verdad. Ciertamente, tú también eres uno de ellos, pues además tu misma habla te descubre. Yo no conozco a ese hombre. Entonces, Pedro recordó lo que había dicho Jesús y rompió a llorar amargamente. Jesús, a quien la multitud aclamó como a un rey, ahora era traicionado, negado, abandonado. Viernes, 6:30 de la mañana. Las autoridades del templo tenían que actuar rápido. Harían que el procurador romano lo ejecutara bajo el cargo de sedición. Lo llevaron rápidamente por las calles aún desiertas a la fortaleza de Antonia, ante Poncio Pilato. Este pudo ser el camino que tomaron. Aquí, inscrito en la piedra, está un juego de reyes, un pasatiempo de azar popular entre los soldados romanos de la época. Soldados como aquellos que al enterarse de los cargos en contra de Jesús, lo escupieron, lo golpearon y colocaron una corona de espinas sobre su cabeza para después burlarse diciéndole: ¡Salve, rey de los judíos! Pilato no encontró bases para el cargo de sedición contra Jesús. Estaba dispuesto a liberarlo, pero las autoridades lo apremiaban. ¡Crucifícalo! Pilato pasó la responsabilidad al tetrarca de Galilea, quien a su vez lo regresó a Pilato. ¡Crucifícalo! Finalmente, para evitar un motín, Pilato consintió en la ejecución. Jesús estaba ya debilitado por el abuso y los azotes. Aún así, lo obligaron a cargar una pesada cruz por estas calles. Es verdad que ha tomado nuestras culpas y llevado nuestros sufrimientos. Con sus heridas nos hará sanar.
Los romanos castigaban con la crucifixión por los peores crímenes solo a los no romanos y a los esclavos. Era la forma de muerte más cruel que conocían. Fue oprimido y vejado. Aún así no dijo palabra. Como un cordero que es llevado al matadero. Fue una ejecución pública. Se llevó a cabo aquí, en esta colina llamada Calvario. Los lugareños se referían a ella como al Gólgota, que en hebreo significa el lugar de la calavera. La siguiente tarea consistía en fijar al condenado al instrumento de ejecución. Colocando la cruz en tierra, extendieron a Jesús sobre ella. Fijaron cada una de sus manos a los extremos horizontales de la cruz por medio de clavos a través de sus muñecas. Luego ataron estas a la madera. Después, con gran esfuerzo, levantaron la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí quedó, colgando casi desnudo para solaz de todos los espectadores, muriendo lentamente de asfixia, así como por la pérdida de sangre. Aún no eran las 3 de la tarde, pero el cielo oscureció como la noche. Cuando Jesús vio a su madre y a su discípulo Juan al pie de la cruz, dijo a su madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Tengo sed. Un soldado le acercó a la boca una esponja empapada en vinagre. Jesús la rehusó. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Murió cerca de las 3 de esa tarde. El oficial a cargo, un centurión, exclamó: En verdad, este era el Hijo de Dios. José de Arimatea, un acaudalado seguidor de Jesús, fue a Pilato para solicitar la custodia del cuerpo. Pilato se la otorgó. Se inició entonces la ingrata tarea de retirar el cuerpo de la cruz. José lo amortajó con lienzos. Él y otros seguidores lo llevaron por su jardín hasta la tumba familiar. Esta había sido excavada de la roca misma. Colocaron el cuerpo en el interior y sellaron la entrada con una piedra enorme. Las autoridades del templo, recordando que Jesús había dicho que resucitaría 3 días después, persuadieron a Pilato para que dispusiera una guardia. No querían correr riesgos. Al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y otras seguidoras se dirigían a la tumba para ungir el cuerpo con especias que habían preparado en sus hogares. Discutían entre ellas sobre cómo podrían mover la piedra que sellaba la entrada de la tumba. Cuando llegaron, la piedra había sido retirada. El cuerpo no estaba. Junto a la tumba estaba un hombre envuelto en un gran resplandor. ¿Por qué buscan a los vivos entre los muertos? Las mujeres estaban asustadas. Se arrodillaron bajando sus cabezas. Recuerden que Él les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores para ser crucificado, y al tercer día resucitará. Los 11 discípulos recibieron instrucciones para ir a Galilea al tiempo que las autoridades del templo hacían correr el rumor de que el cuerpo había sido robado. Esta iglesia en Cafarnaúm se erige sobre el lugar en el que los discípulos se encontrarían con él. Antes del amanecer subieron a una barca y lanzaron las redes. Cuando la luz del día los iluminó, Jesús estaba en la playa. Sus discípulos no lo reconocieron. De pronto, Juan dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Al escuchar esto, Pedro saltó al mar y se dirigió a la orilla. Los otros llegaron en la barca. Alrededor de una fogata compartieron el desayuno con él, pan y pescado fresco. Muchas personas afirman que desde este lugar en Jerusalén, donde ahora se encuentra la iglesia de la Ascensión, Jesús subió a los cielos. Después los dirigió hasta Betania, y levantando las manos los bendijo. Mientras los bendecía, se apartó de ellos. Y ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría.
Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Y en verdad estaré con ustedes siempre, hasta el final de los siglos. ¿Han visto ustedes Tierra Santa en su eterno esplendor a través de los ojos de un peregrino, sin la distracción del tránsito de los turistas, los lugareños y el ajetreo urbano? Muchos de los paisajes y santuarios que han visto se encuentran en populosas ciudades, vibrantes con el cotidiano vivir de su pueblo. Ahora les invitamos a un pequeño recorrido por Tierra Santa como es en la actualidad, a través de los ojos de un visitante. Tel Aviv, el punto de entrada a Tierra Santa para el visitante. Playas, bullicio. En menos de medio siglo, Tel Aviv ha crecido de un pequeño suburbio de Jaffa hasta un Manhattan mediterráneo. Una nueva imagen de Tierra Santa. Sin embargo, por toda esta tierra se descubren continuamente las milenarias piedras que recogieron las palabras de los profetas. Desde cualquier punto cardinal, de Tel Aviv a Jericó, de Tiberíades en el norte al mar de Galilea y desde el Mar Muerto en el sur, todos los caminos llevan a Jerusalén. Independiente de los nuevos edificios y las transitadas carreteras, Jerusalén se asienta sobre la roca de milenios. No se necesita que alguien diga que es la ciudad santa. Eso se intuye a primera vista. A cierta hora, los rayos del sol hacen brillar las piedras con que se construyó la ciudad como si fueran de oro. La ciudad vieja aún se encuentra circundada por milenarias murallas que la atesoran, como lo han hecho desde la fundación de Jerusalén. Esas murallas han cedido a todos los siglos de expansión, como arterias del corazón de la ciudad vieja. Todas sus calles llegan a Jerusalén a través de puertas que se abren a toda dirección de Judea. La puerta de Jaffa es una de las más transitadas. Justo en su interior se encontraba el palacio de Herodes. La puerta de Damasco, llamada así porque mira hacia esa distante ciudad. La puerta del León se encuentra frente al Monte de los Olivos y Getsemaní. Esta puerta también se llama de San Esteban. Un camello y un automóvil Mercedes dan la referencia de los siglos de historia que la ciudad relata. Criaturas de Dios y la máquina de combustión. Zapatos, cascos y ruedas de hule circulan sobre el empedrado sobre el que una vez marcharon los romanos, los sarracenos, los cruzados y los turcos otomanos, y hoy los soldados de los nuevos ejércitos mecanizados.
Esta ciudad está cubierta de torres y domos de las iglesias cristianas. Algunas conmemoran eventos de la vida de Jesús. Otras han sido construidas sobre los lugares donde esos eventos se llevaron a cabo. La iglesia de Dominus Flevit. La iglesia del Santo Sepulcro. La iglesia rusa ortodoxa. La iglesia de la Roca se ve pequeña junto al Domo de la Roca, un santuario islámico construido sobre el lugar donde Abraham casi sacrificó a su hijo. El objetivo de las peregrinaciones judías es el Muro de las Lamentaciones, una parte de las ruinas que una vez fueron parte del Templo de Jerusalén. Los judíos vienen aquí desde Brooklyn, el Bronx, Chicago, Los Ángeles, Londres, Ámsterdam, Yemen, Marruecos y la India. Aun cuando están uno junto a otro en oración, en este sagrado lugar, cada uno se encuentra solo con el único Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La mayoría de los peregrinos son cristianos, efectuando el mismo recorrido que sus antepasados hicieron durante siglos. En el huerto de Getsemaní, Jesús pidió a sus seguidores que vigilaran mientras oraban, y sus seguidores se durmieron. Actualmente, el huerto recibe a los seguidores de todos los lugares de la tierra donde se sigue el Evangelio. Estos llegan a los mercados y se adentran en el barrio árabe que vibra con energía. Ahí se mezclan con observadores, mercaderes y turistas en una Babel de lenguas y acentos. En la Vía Dolorosa, especialmente durante la semana de Pascua, los peregrinos van de estación en estación en su Vía Crucis, tal como está representado en esta iglesia de Tierra Santa y en los muros de todas las iglesias del mundo. Pero aquí, los peregrinos pueden seguir los mismos escalones y turnarse cargando una cruz por las mismas estrechas calles por donde Jesús llevó su cruz hacia el Calvario. Esta es la séptima estación del Vía Crucis, y cerca de ahí, alguien vendiendo pan. Los peregrinos visitan el centro médico de la Universidad de Hadassah, donde el artista judío francés Marc Chagall plasmó en vitrales las características de cada una de las 12 tribus de Israel como están descritas en la Biblia. Después, visitan el santuario del libro, donde se exhibe en un medio ambiente cuidadosamente controlado el descubrimiento bíblico de nuestra era, los pergaminos del Mar Muerto. Luego, los peregrinos efectúan un corto viaje a Belén, durante la época de Navidad, si es posible, donde una gran basílica se yergue protegiendo la gruta donde nació Cristo.
Más tarde viajan al norte, a Nazaret. Cuando Jesús creció aquí, era una pequeña aldea. Ahora es una vibrante ciudad. Después visitan la campiña de Galilea, que tal vez no ha sufrido cambios en 2000 años. En el mar de Galilea, donde Jesús llamó a Pedro y a su hermano Andrés para iniciar el apostolado, uno encuentra barcas pesqueras, así como modernos remeros. De toda la superficie de la tierra, ¿por qué escogieron el judaísmo y el cristianismo estos pedazos de mar, roca y desierto como tierra santa? La respuesta es que ellos no la escogieron, fue Dios quien lo hizo. Dios escogió a estos pueblos y habló por boca de sus profetas. Dios escogió hacerse hombre aquí.